Se lo comentamos en su minuto, el IMASEC, la actividad económica de agosto no presentó variación en comparación con el mismo mes del año anterior, según dio a conocer esta mañana el Banco Central. Vamos a estar revisando eso, también lo que son las expectativas con respecto a lo que queda del año. Para eso estamos en contacto con el economista Manuel Bengolea. Manuel, siempre un placer, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme, güey. Muy buenos días. A ver, primero, el dato de IMASEC. Nula variación o variación nula, como quiera uno decirle. ¿Sorprende esto? Se esperaba, de hecho, una contracción, la primera en varios meses, digamos, y que podría de alguna manera haber acentuado la situación de desaceleración, ¿no? Sí, efectivamente se esperaba, en base a lo que el mercado esperaba, era una caída de 1,5% para el mes de agosto, en términos anuales, y fue cero, lo cual es una buena noticia. Lo relevante es saber qué fue lo que causó esta sorpresa, porque es una sorpresa positiva, digámoslo. Ujú. Claro, si uno empieza a ver los sectores, lo estábamos revisando en el informe del Banco Central, minería, industria, de hecho la gran parte de los sectores a la baja, sigue la tendencia, muy preocupante lo de minería, pero servicios sube alrededor de un 4,4%. Ahora, no sé si servicios logra compensar lo que pueden ser otros que terminan con esta caída. En términos de día hábil estuvimos más o menos igual en términos de agosto del año pasado con este, así que Sí. por los componentes uno entendería que los servicios está como que apoyando esta situación económica, ¿no? Así es, efectivamente, el sector servicio, cuando uno lo mira en forma desagregada, fue el sector que creció a lo largo de agosto respecto a agosto del año 2021. Cayó industria, como tú dices, cayó comercio en forma muy Sí, significativa y cayó minería. Lo que pasa es que el sector servicio sigue siendo muy difícil para los analistas de pronosticar porque las comparaciones son muy difíciles, dado que se comparan con el año pasado, que había ciertos sectores que permanecían cerrados producto del COVID-19. Eso se esperaba, ¿no es cierto?, que a partir de este mes empezara a licuarse, pero no se ha licuado y resta por ver algo que puede ser una sorpresa, que es lo que está sucediendo a partir del 1 de octubre, ¿no es cierto?, que ya no hay restricciones. Entonces, podríamos tener IMASEC mejores a los esperados en los meses que vienen. Sin embargo, cuando uno observa la tendencia del IMASEC en general, ahí es donde están las preocupaciones y ahí es donde uno observa una desaceleración muy pronunciada y dependiendo cómo mire los datos, ¿no es cierto?, ya estamos viendo contracción. Claro, es importante acá lo que tú dices, Manuel, en términos de las tendencias más que el dato puntual. Y, por ejemplo, lo decías, comercio muestra una caída de 10% con respecto a agosto del año pasado, entendiendo que ya en agosto del año pasado la situación de restricciones eran menores que el 2020, para hacer la gran comparación Sí. pandemia y situación de pandemia que nos mantiene. Pero este 10% de caída en el comercio ha sido también algo que hemos visto en los meses anteriores. Y el comercio, históricamente en Chile, en la economía chilena, es el que va apuntalando el carro de la economía. O sea, aquí se está notando que medidas como, por ejemplo, la agresiva política monetaria o cambio en la política monetaria del Banco Central, la situación inflacionaria, está afectando a un sector tan relevante como es el comercio. Por supuesto, por supuesto. O sea, a ver, la política del Banco Central de subir las tasas, ¿no es cierto?, busca de alguna manera contraer la actividad interna para quitarle presión a los precios. Y el Banco Central lo está logrando, digamos, no hay forma de lograr que los precios caigan si no es con una inhibición fuerte de la demanda interna, y esto ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? Lo que básicamente no hay que olvidarse que el tema de la inflación emergió producto, entre otras cosas, de los IFE universales y de los retiros de las AFP. Ujú. Eso causó Claro. la inflación. Y la pega del Banco Central, ¿no es cierto?, es básicamente contener la demanda interna para que los precios vuelvan a su cauce normal, porque quienes sufren con la subida de precios son las capas más vulnerables de la población. Claro, son dos factores que tú dices, Manuel, lo hemos comenzado varias veces, los retiros de ahorros previsionales, también las ayudas estatales necesarias, pero con una mirada de universal más que de focalizar, como actualmente se está dando esa ayuda, que son elementos adicionales a la tendencia internacional. Aquí las presiones inflacionarias y una alta inflación se da desde Estados Unidos hasta Chile, digamos, pero claramente aquí habían otros elementos que son más papa a la cazuela, digámoslo en buen chileno, y que justamente son la preocupación que tiene el gobierno en términos de lo que puede manejar. La situación externa, el tipo de cambio es bien inmanejable, digamos, desde la política fiscal y monetaria acá.
más fiscal que monetaria, digamos, pero hay otros elementos que de alguna manera se pueden ir cotejando. A ver, hay bastante de cierto lo que dice, ¿ah? Y cuidado que el tema del tipo de cambio que tú lo mencionas ha sido muy importante ¿no es cierto?, en acelerar los precios. No Claro. solamente es un problema de IFE o retiros, sino que también la política cambiaria. Ahora, la política cambiaria es cierto que es muy difícil de manejar, pero la política cambiaria influye muy decididamente en las expectativas. Eso lo ha dicho el Banco Central en los últimos 3 IPOM y fue bastante explícito en su último IPOM, ¿no es cierto? El mundo político tiene que entender, ¿no es cierto?, que lo que dice y lo que hace o lo que quiere hacer tiene incidencia en las expectativas de consumidores, en las expectativas de emprendedores. Y eso afecta el tipo de cambio. Si no es una coincidencia, ¿no es cierto?, de que hubiéramos tenido un tipo de cambio tan depreciado, con el mejor precio de cobre de la historia de Chile. ¿Te fijas? Y eso era porque teníamos ¿no es cierto?, un desgobierno en lo político bastante significativo. Y eso ha incidido también en forma muy significativa en precios. Hay 100, 150 pesos en la valorización del dólar que se explican por la incertidumbre política. Y eso se transmite a precio al final del día, guste o no guste. Que es un aspecto completamente local. Manuel, en ese contexto y también tomando lo que ha sido las proyecciones, las estimaciones del Banco Central, ayer en el Estado Nacional el ministro Mario Marcel habló de varios temas, obviamente de los que tienen que ver con su cartera, y decía lo siguiente, a ver si estás de acuerdo con él. Probablemente el último trimestre sea el más difícil de todo el año y aseguró que la recesión es necesaria. Suena duro, porque nadie quiere una recesión, pero él dice es necesaria una recesión. A ver, suena tremendamente duro. Mario Marcel, a lo mejor desde el punto de vista político podría haberlo dicho o diplomático de una forma diferente, pero lo que dice es absolutamente cierto. Lo dijo de hecho Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y causó todo lo que ha causado, que ya conocemos. Sí. ¿Cierto? Lo que dijo Mario Marcel es cierto. Parte de la recesión, ¿no es cierto?, es necesaria para que se inhiba en forma importante la demanda interna, para que bajen los precios. Y arregló seguido, el ministro Marcel dijo, vamos a tomar las medidas necesarias para que los más pobres sufran lo menos posible, pero esta situación no es indolora, no hay forma de solucionar la inflación con medidas de política públicas indoloras, eso no existe. Claro, es un punto el que tú dices, porque lanza esto, dice, la recesión es algo necesario, pero no queda ahí, digamos. Nos vamos a preocupar de ayudar justamente a los que más le afecta la recesión. O sea, si se queda solamente en el diagnóstico catastrofista y meramente práctico, digamos, eso sería un problema. Estamos hablando de un actual ministro de Hacienda que anteriormente fue presidente del Banco Central. O sea, sabe bastante de la implicancia que tiene esto. Sí, a ver, desde luego, como tú bien dices, él fue el expresidente En un del rol Banco distinto, Central. claramente. Claro, y él, en los IPOM anteriores donde participó, ¿no es cierto?, ya auguraba que el año 2024 y 2023 iban a tener dificultades. De hecho, más vamos a tener probablemente el año 2024, como lo han dicho los últimos informes IPOM del Banco Central. Así que para el Banco Central esto no es novedad, para el ministro de Hacienda menos, porque él pasó muchos años de su vida en el Banco Central. Claro, ahora te quiero preguntar justamente por el Banco Central. ¿Podrían seguir los aumentos de tasa que nos tienen por sobre el 10% a nivel histórico y en una agresiva decisión de política monetaria por todos los elementos que estamos hablando? ¿Va a seguir subiendo la tasa de interés? ¿Y cuándo también esto, si es que ya lo está teniendo, cuándo podría tener un efecto aún más potente para que haya una baja en las presiones inflacionarias? Muchos dicen, bueno, ¿cuándo vamos a ver efectivamente, considerando el rezago que lamentablemente existe en esto, en que los precios bajen y finalmente se busque cierta estabilidad, entre comillas, digamos? Mira, siempre es difícil hacer proyecciones, Sí, de todas maneras. pero yo te diría que en materia de precios debiésemos observar una desaceleración importante en la inflación anual en los meses que vienen. El Banco Central puede subir las tasas de nuevo. Honestamente no sé si consigue mucho a estas alturas subiéndolas. Yo creo que es poco, ya hay una importante
desaceleración. De hecho, los datos que observa el Banco Central y que maneja el Banco Central, ya hay ciertos indicadores que apuntan hacia una contracción. Por lo tanto, el Banco Central yo creo que probablemente debería ser, no pausar, ¿no Ya. es cierto? Pero sí Moderar. ser bastante menos agresivos en las alzas, ¿no es cierto? Porque además parte importante de los precios externos, digámoslo, ya observan caídas importantes. Lo que pasa es que no se han materializado en una caída de precio interno por dos factores, y el más importante de ello es por la depreciación del dólar, que cuesta que esa caída de precios se transmita al precio local. Ahora, con respecto al tema del dólar, te hago la pregunta también, ¿se justificaría una nueva intervención en el mercado cambiario por parte del Banco Central? Muchos dicen, esto ya fue, digamos. ¿Y cuál fue el efecto que viste tú, si efectivamente lo tuvo en lo que fue la situación del tipo de cambio? Mira, yo creo que no se justifica otra intervención hoy por hoy. Yo creo que tuvo un efecto, y el efecto lo tuvo en cosas bien marginales. Por ejemplo, cuando uno observa la volatilidad diaria de la cotización del dólar, es decir, cuánto fluctúa en términos porcentuales de un día para otro el dólar, Ujú. cuando fluctúa más de 1% es una situación curiosa o anómala, Sí, por claro. decirlo. Cuando fluctúa más de 2%, es bastante más que anómala y es preocupante. Y cuando fluctúa más de 3%, es realmente, para una economía como la chilena, muy, muy preocupante. Claro. La intervención del Banco Central, por diferentes razones, ¿no es cierto?, se produjo justo cuando pasábamos de tener volatilidades diarias de 2 a 3%. Ahí intervino el Banco Central y eso lo consiguió el Banco Central de alguna manera. No hemos visto, no hemos vuelto a ver fluctuaciones importantes diarias varios días seguidos. Perfecto. Así que yo creo que la inflación fue, la intervención fue relativamente exitosa. Cuesta siempre medir el éxito de estas intervenciones. El Banco de Japón ha hecho muchas, y los resultados bastante pobres, porque las tendencias, cuando son potentes, son muy difíciles de contener y son una pérdida de recursos Ujú. para los bancos centrales cuando tratan de hacerlo. Sigo con con otro punto que comentábamos, Manuel Bengolea, que es la TPM, la tasa política monetaria, con la agresiva política monetaria que se ha llevado por parte del Banco Central ya hace varios meses. Tú decías, de alguna manera, ir moderando lo que es esa trayectoria, pero también entendiendo lo que significa una decisión del Consejo del Banco Central sobre la política monetaria. Por un lado, desde el punto de vista financiero, evidente, obvio, pero también desde la señal. Uno diría que la señal que da el Banco Central sobre cómo ve la situación ya está bastante descontada, ¿no? Uno entiende que no es necesario más agresividad para dar la señal, oiga, hay una inflación muy alta y una situación bien preocupante en términos económicos. Eso desde el primer semestre, ¿no? Eso es así, pero faltaba un detalle Ujú. en esa ecuación, y era el detalle del presupuesto, ¿no es cierto? Era necesario saber cuánto iba a ser la ley de presupuesto o el crecimiento del presupuesto para el año 2023, porque la contención de la inflación es una tarea del Banco Central, obviamente, pero el Banco Central tiene que mirar qué es lo que hacen los actores, ¿no es cierto? Y el fisco es un actor tremendamente importante porque hoy por hoy es casi cerca de un tercio de la economía. Entonces, lo que el fisco hiciese con su presupuesto iba a determinar en forma muy significativa qué iba a hacer Sí. el Banco Central. Yo creo que la ley de presupuesto es un presupuesto, a ver, yo lo encuentro un poco alto, pero Ya. definamos que dentro de los rangos de normalidad está bien, Sí, está dentro de los rangos y de perdona que normalidad. te Yo creo interrumpa. que Ahí lo encuentras alto en términos del aumento de no me acuerdo muy bien, un 4%, pero considerando que en el proyecto de ley de presupuesto 2022 había una contracción del gasto, también digamos que la base de sí. comparación hace que sea más grande la brecha en ese sentido. Sí, lo que pasa es que no hay que olvidarse que la contracción del presupuesto de este año, eh, hecha por el gobierno anterior, se ajustaba a la realidad. No hay que olvidarse que la expansión en el año 2021 fue absolutamente descabellada y fue lo que nos llevó a tener un déficit fiscal Mm. probablemente el más alto en los Claro. últimos 15, 20 años. Llevó el nivel de deuda al nivel más alto en los últimos 18 años probablemente, o más. Entonces, era necesario esa caída. Yo creo que este presupuesto está dentro de la normalidad, es una normalidad alta, porque no hay que olvidarse que probablemente el próximo año la economía se contraiga a 1%. Claro.
Aquí El presupuesto va a ser cuatro. sí, aquí me imagino que es lo complicado de alguna manera de ser coger todas las piezas, en el sentido de que cuando hay una eventual recesión, una desaceleración económica, la vieja arma, digamos, que tiene un gobierno, la política fiscal en este caso, es la política contracíclica, contra el ciclo. Pero obviamente con lo que viene hacia atrás, tampoco uno puede hacer un enorme gasto público en términos de inversión en carretera, autopista, que es como que está en el libro, digamos. Hay que también atender a la situación presente y futura en términos de el crecimiento, decrecimiento o en algún minuto inflación. Sí, lo que pasa es que, a ver, eh, esto de las teorías contracíclicas, ¿no es cierto?, no han probado ser muy potentes en el caso de la economía chilena, según lo que indica la historia de los últimos 14, 15 años, ¿no es cierto? Ahora, han estado cruzadas también con alzas de impuestos generalizadas en los últimos años, con lo cual complica aún más el análisis de la data, pero sí, a ver, es cierto. Lo que pasa es que aquí caemos en la típica disyuntiva de que cuando se le saca recursos al sector privado para meterlo al sector público, ¿no es cierto? Usualmente el sector privado es más eficiente que el sector público, por lo tanto, el impacto en crecimiento no es tal, porque el gasto per se es más ineficiente. Manuel Bengolea, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y conversar de estos temas. Que te vaya muy bien. Adiós, muchas gracias a ustedes, un gusto. Un abrazo, buenos días.